Carta de Pablo a Tito. Otro de los colaboradores del apóstol Pablo fue un joven llamado Tito. Lo que sabemos de él lo sabemos por esta carta y porque su nombre se menciona en otros escritos. Según esta carta, Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para organizar a las diferentes iglesias que se habían establecido allí. Tito fue el que se encargó de entregar a los cristianos de Corinto la primera carta que Pablo escribió a los corintios. Luego, cuando esa misma iglesia tuvo problemas, Pablo le encargó a Tito que fuera a ayudarlos. Tito no solo les ayudó a resolverlos, sino que estableció buenas relaciones con esa iglesia. Esto nos indica que Tito era un joven muy inteligente y que confiaba totalmente en Dios. La situación a la que se enfrentó Tito era muy parecida a la que había pasado Timoteo en la iglesia que él dirigía. Por eso esta carta a Tito y la primera carta de Pablo a Timoteo se parecen mucho, pero no son iguales. Las recomendaciones a Tito son muy semejantes a las que se dan a Timoteo. Los jóvenes y los ancianos deben llevar una vida ejemplar. Los esclavos deben ser honestos y obedecer a sus amos. Y todos los cristianos deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. El autor se despide enviando saludos de parte de todos los que están con él y pidiendo a Tito saludar de su parte a todos sus amigos. Te invitamos a escuchar con atención esta carta, así podrás conocer y aprender las importantes recomendaciones que Pablo le hizo a Tito. Carta de Pablo a Tito, capítulo 1. Saludos. Querido Tito, yo te ayudé a confiar en Jesucristo y por eso eres para mí como un verdadero hijo. Tú y yo confiamos en Dios. Por eso yo le pido a Él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo, nuestro Salvador, que te llenen de su amor y de su paz. Como bien sabes, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado por Él para que los elegidos de Dios confíen en Él y lleguen a conocer la verdad que enseña nuestra religión. Así estarán seguros de recibir la vida eterna que Dios, nuestro Salvador, prometió desde hace mucho tiempo. Y sabemos que Dios no miente. En el momento que Él consideró oportuno, me dio ese mensaje y me pidió que lo anunciara a los demás. Lo que Tito debía hacer en Creta. Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal y como te dije, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso, no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. No los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo: esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. Se portan como animales salvajes. Y es verdad.
Por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Instrucciones para distintos grupos de personas. Pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos, diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. A los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. A los miembros de la iglesia que aún son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. No deben robar sino ser totalmente honestos para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Dios es bueno y nos da una nueva vida. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivo para que te falten el respeto. Carta de Pablo a Tito, capítulo 3. Responsabilidades de los miembros. A los hermanos de la iglesia recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos.
todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Esto es verdad, y quiero que insistas en enseñarlo, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes, ni te pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Instrucciones para Tito. Voy a mandarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como llegue uno de ellos, haz todo lo posible por venir a visitarme en Nicópolis, porque allí pienso pasar el invierno. Ayuda en todo al abogado Zenas y también a Apolo. Dales todo lo que necesiten para seguir su viaje y cuida de que no les falte nada. Los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Despedida. Todos los que están conmigo te envían saludos. Saluda a todos nuestros amigos de la iglesia. Deseo de todo corazón que el amor de Dios los acompañe siempre. Carta de Pablo a Filemón. En esta carta el apóstol Pablo se dirige a un cristiano llamado Filemón. Como podrá verse, este es un buen ejemplo de que el apóstol Pablo sabía escribir cartas y sabía cómo pedir un favor. En los tiempos en que fue escrita la Biblia, era normal que una familia tuviera esclavos que trabajaran para ellos. Los que tenían esclavos eran llamados amos. El amo podía castigar al esclavo que le desobedeciera y podía darle cualquier castigo que se le ocurriera. Si un esclavo se escapaba de la casa, el amo podía ordenar que lo mataran. Filemón había tenido un esclavo llamado Onésimo, que tiempo atrás se había escapado. Más tarde, Pablo conoció a Onésimo en la cárcel, le habló de Jesucristo y Onésimo llegó a ser cristiano y se convirtió en un compañero muy útil para el apóstol Pablo. Sin embargo, como cristiano, Onésimo tenía que volver con su antiguo amo, quien según la costumbre de entonces lo castigaría por haber huido. Pero Pablo le hace ver a Filemón que ahora Onésimo no es un esclavo más, sino un hermano en Cristo y que debe tratarlo con amor. Aunque Onésimo fue de gran ayuda para Pablo durante el tiempo que se habían conocido, Onésimo debía volver a su casa. La carta está escrita con mucha delicadeza. Pablo podría exigir a Filemón recibir bien a Onésimo, pero prefiere pedírselo como un favor, y añade: «Pero no lo hagas por mí,
sino por tu amor al Señor. ¿Qué le esperaría en Colosas a Onésimo? ¿Lo castigaría su amo o lo perdonaría? Por eso Pablo escribe esta carta a Filemón, sabiendo que el amo haría por el esclavo lo que él le pedía y aún más. Es interesante notar el juego de palabras en el idioma original griego. Onésimo significa útil y Filemón, amoroso. Con gran sutileza, Pablo parece decir que si Filemón es cristiano, le haga honor a su nombre y que espera que Onésimo le haga honor al suyo. Esta es la carta más personal que tenemos del apóstol Pablo. Escúchala atentamente y conocerás más de lo que Dios espera de sus hijos. Carta de Pablo a Filemón. Saludo. Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llenen siempre de amor y paz. Pablo ora por Filemón. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. Pablo pide un favor para Onésimo. Hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios.